que nos haya invitado y que nos permita participar en este foro. Y pues la semana pasada Alberto, el director, nos llamó para que participáramos y presentáramos casos de éxito. Y bueno, yo he querido plantearlo más que trayendo casos de éxitos, porque verdaderamente el caso que nos ha planteado Palicía es muy interesante. Yo lo oriento más a la concienciación. Es muy importante la parte de la concienciación con ejemplos, ¿vale? Muchos de estos temas, no sé si este es el... Vale. Yo voy a orientar la charla con 3 elementos fundamentales y a base de ejemplos que tenemos todos los días en las investigaciones. 3 elementos que para mí son fundamentales. El primer elemento, la importancia de denunciar, ¿vale? Desde el punto de vista policial muchas veces nos encontramos con una empresa que ha sido víctima de una brecha de seguridad y por su importancia o por la reputación no quiere denunciar o no le dan la importancia suficiente para denunciar, ¿vale? Nosotros en el año 2014, 2 de las principales operadoras en España presentaron una denuncia por el uso fraudulento de las redes de voz en España por una serie de personas. Además, el fraude no suponía más de 100.000 euros. En la denuncia, sumando los fraudes que estaban identificados, no llegaban a más de 100.000 euros. Presentaron la denuncia, iniciamos la investigación, empezamos a recabar datos, la investigación finalizó en el primer semestre del año 2017 y al final detuvimos a más de 11 personas y identificamos unos beneficios superiores a 30 millones de euros con más de 1 millón de abonados afectados por el uso fraudulento, en este caso de mensajes premium mediante aplicaciones. Es un buen ejemplo para ver cómo a través de una denuncia donde supone pequeñas cantidades, ¿vale?, la actuación policial y la actividad policial puede desenmascarar actividades policiales mucho más complejas vinculadas en el ámbito de la criminalidad organizada. Es muy importante denunciar. Otro de los problemas que tenemos generalmente cuando se es víctima de un ciberincidente es identificar el ciberincidente con la parte internacional y decir, bueno, he sufrido o me han hecho, por ejemplo, he sido víctima de un Business Email Compromise, el famoso BEC, y los correos electrónicos, he hecho mis primeras gestiones como víctima y identifico que vienen de servidores localizados en otros países. Bien, no debe de ser una limitación a la hora de presentar la denuncia. Yo creo que el caso que hemos visto ahora que ha expuesto Policía Nacional y otros muchos casos evidencian que a día de hoy contamos con las herramientas suficientes para poder a nivel internacional manejar una situación como esta. Ejemplos muchos. En el año 2016 Facebook se pone en contacto con nosotros porque detectan a una persona que está vendiendo credenciales de su plataforma, ¿vale? Iniciamos una investigación, en ese momento FBI detecta el mismo foro, muy parecido al que acabamos de ver, los alemanes también detectan el mismo foro y muy parecido empieza a llegar la información en la comunidad policial. Identificamos un ruso en Castellón que es el principal vendedor dentro del foro de credenciales. Este hombre vendía, entre otras cosas, credenciales de PayPal. Por ejemplo, de PayPal tenía 1.980.000 credenciales de PayPal. Él en su trabajo tenía una organización y se dedicaba a chequear las credenciales. Él compraba bases de datos sustraídas de distintas empresas en todos estos foros, porque el cibercrimen como servicio existe y es un buen ejemplo. Él compraba bases de datos, extraía las credenciales y las chequeaba y tenía él una estructura informática que se dedicaba a chequear. Si conseguía la palabra de paso en un servicio, luego se encargaba de chequear en los distintos servicios conocidos y generaba luego paquetes que él en su lenguaje, por ejemplo, utilizaba la denominación de que sus paquetes de credenciales tenían un 99% de pureza a la hora de la venta y era muy reconocido en el foro.
Por ejemplo, de PayPal, como digo, casi 2 millones de credenciales, de Amazon tenía cerca de 700.000 credenciales y así, de todos esos medios de pago electrónicos que ofrecía para la venta. Este hombre, por ejemplo, es curioso porque en este foro, como en otros ejemplos que pondré, el intercambio se hace generalmente en criptodivisas. Y en este caso, Bitcoin es el rey de los intercambios criptodivisas. Él igualmente estaba presente en otros foros que le servían para monetizar los Bitcoin que él compraba. Entonces, él tenía un contacto, en este caso en Rusia, donde él hacía sus transferencias de Bitcoin y, como acaban de decir Javier o Carlos, él no conoce a su contacto en Rusia, ¿vale? En Rusia le monetizaban el dinero en dólares y una persona de Rusia venía a España y le entregaba, a nivel personal, le entregaba tarjetas de créditos de rusos que son reales, pero en este caso sería algo parecido como una mula inversa. Lo que hacían los rusos es prestar su cuenta, su identificación, y el dinero pasaba por sus cuentas, una parte se la queda el ruso y otra la tenía nuestro detenido. La estructura es tan avanzada o es tan rápida en el intercambio de información que si perdía, por ejemplo, el PIN de la tarjeta de crédito, él llamaba a su contacto a través de internet o a través del foro, le pedía a su contacto, oye, el número de tarjeta, he perdido el código, y en menos de 24 horas le volvían a enviar el código PIN de sus tarjetas. Y él hacía pues lo que acabamos de ver, él utilizaba distintos cajeros cercanos de Castellón donde extraía el dinero. Pues yo creo que es un buen ejemplo de la transnacionalidad de la gran mayoría de los hechos delictivos. Muy pocos casos nos vamos a encontrar a nivel nacional y existen los instrumentos legales para poder hacerlo. Ejemplo. Ahora mismo una de las grandes herramientas que tenemos de investigación es la Orden Europea de Investigación. Se acaba de poner en marcha y es un instrumento muy potente. Voy a poner un ejemplo de éxito. En este caso, pornografía infantil. En una operación de pornografía infantil con Suecia detectan una persona que está utilizando a sus hijos para producir material de abuso sexual a menores y se está vendiendo en un foro en Internet. Ellos detectan que detrás está una persona, un residente, un nacional sueco, y en la actividad policial detectamos que se encuentra en España en ese momento, que estaba residiendo en Malta y viene a España con la familia. Pues con la Orden Europea de Investigación existe la posibilidad de solicitar a las autoridades españolas, en este caso a Guardia Civil, que hiciéramos las indagaciones policiales para centrar y localizar a esta persona en España. Nosotros ejecutamos la Orden Europea de Investigación y en 2 o 3 días somos capaces de identificarla, localizarla y centrarla en su domicilio. Igual, así como lo hacemos, se le comunica a la autoridad, en este caso sueca, que hace una orden de entrada y registro en el domicilio que le hemos identificado. Orden que ejecutamos y que intervenimos todos los dispositivos y ya durante la intervención ya identificamos los vídeos y localizamos los vídeos que han sido utilizados con los menores. Y en ese mismo momento y a través de las autoridades suecas que nos acompañan en los registros, se lo notifica a la autoridad judicial sueca que ejecuta o envía una orden europea de detención. Y eso en el momento del registro se le detiene, se le pone ya a disposición. Toda la actuación, lógicamente, está controlada por la autoridad judicial, se pone a disposición de la autoridad judicial que a la vista de la información y la solicitud de extradición, pues en menos de 48 horas a través de la Audiencia Nacional, esta persona fue extraditada a Suecia. Los servicios sociales de España se hicieron cargo de los menores y en menos de 48 horas con los servicios sociales suecos se coordinó para que viajaran a Suecia y se pusieran a disposición de la familia, de la persona, de los progenitores. Yo creo que es un buen ejemplo ver cómo tenemos instrumentos legales para poder acceder a la información, y esto tiene mucho que ver, muchas veces nos encontramos con incidentes de seguridad donde hay, ejemplo, uno de los grandes servidores, OVH, en Francia, en Alemania, One and One, con la gestión de dominios.
Tenemos instrumentos para solicitar a través de una orden europea de investigación la copia y el volcado de toda la información contenida en los paneles de mando y control, por ejemplo, muy importante. Podemos solicitarle a Alemania, a Francia, le podemos solicitar que ejecuten ese requerimiento nuestro, que luego nos valga si es para identificar a la persona responsable de la contratación de esos servidores y que podamos proceder a la detención e intervención de los dispositivos y la información que venga menos de una semana a España para continuar con la investigación. Los instrumentos existen, pero hay que ponerlos en práctica y para poder ponerlos en práctica hay que denunciar. Por lo tanto, no debemos de caer en pensar que una denuncia que puede tener una repercusión que para una empresa pueda ser mínima, tiene que tener en cuenta que a lo mejor no solamente ella ha sido víctima del incidente, sino generalmente hay estructuras delincuenciales que, como nos ha explicado Carlos, no es como las estructuras clásicas delincuenciales, sino que es verdad, existen foros de cibercrimen donde la gente entra dentro del foro, además no solamente técnicos, ¿vale? Tenemos un caso muy interesante donde alguien de la parte clásica del cibercrimen dice: oye, he conseguido una base de datos de esta empresa, ahora necesito tecnológicamente a ver quién tiene una brecha de seguridad dentro de la empresa, lo intercambiamos, entramos, robamos y nos vamos. Un caso de éxito donde se llevaron más de 10 millones de euros, por ejemplo. Luego ya está, por ejemplo, las organizaciones de los Business Email Compromise. Hay organizaciones, por ejemplo, como Red Bull en Austria, que con 3 correos electrónicos y con ingeniería social les levantaron 33 millones de euros. Y aquí tenemos casos en Europa, en España, perdón, bastante importantes, 10 millones y 3 millones de euros, que con un spear phishing localizado fuera de nuestras fronteras ha caído la empresa y han hecho transferencias de más de 1 millón de euros, ¿no? Entonces, desde un punto de la transnacionalidad, cuando una empresa es víctima de un ciberincidente, se va a encontrar con evidencias localizadas fuera de nuestras fronteras, pero tenemos las herramientas para poder hacerlo. Otro ejemplo muy importante, si es un tema de malware, tenemos una herramienta muy importante a nivel de Europol, la plataforma de análisis de malware, EMAS, donde nos permite, si somos capaces de coger una muestra de malware, la subimos a la plataforma de Europol y con lo que conseguimos es que si otro cuerpo de policía ha subido la misma muestra, se hace un cross-check y nos va a dar los distintos, los índices de compromiso que ya los teníamos, pero sí nos va a identificar si en otros países ha existido los mismos procedimientos. Lo que nos va a identificar, muy parecido a lo que nos ha contado Javier, así todos los cuerpos de policía estamos poniendo toda la información en conjunto y podemos resolver entramados delincuenciales como el que hemos visto anteriormente, o la plataforma de venta de credenciales a través de Internet. Es muy importante porque los instrumentos están ahí, nos lo permiten. Ahora mismo, por ejemplo, el Parlamento Europeo, y es muy importante porque se quiere aprobar antes de que finalice el Parlamento Europeo actual, que me parece que es en marzo, se quiere aprobar el nuevo reglamento del Parlamento y del Consejo sobre acceso transfronterizo a la prueba electrónica en materia penal. Eso nos va a permitir a las autoridades judiciales, Ministerio Fiscal y a nosotros solicitarle a una empresa prestadora de servicios la retención de la información y también que nos entreguen la información dentro de la Unión Europea en menos de 24 horas, me parece, hay un periodo de tiempo mínimo para que nos hagan entrega de la información. E igualmente en España, las empresas que presten servicios en Internet estarán obligados a tener un punto de contacto y atender los requerimientos que vengan de autoridades de otros países de la Unión Europea. Lo que estamos viendo es que va a agilizar mucho y va a facilitar mucho una investigación, porque en los ejemplos que hemos visto, a día de hoy, pocas investigaciones se van a quedar a nivel nacional, muy pocas. Nos vamos a encontrar la necesidad de generar no solamente comisiones rogatorias,
¿vale? Enseguida, no solamente a los proveedores norteamericanos que nos van a permitir tener acceso a la información, sino a nivel Unión Europea nos va a facilitar y a generar que avancemos mucho en las investigaciones. Y luego, por otro lado, la colaboración internacional. La colaboración internacional es muy importante y existen mecanismos. Por ejemplo, a nivel de Europol tenemos dos instrumentos fundamentales. El grupo de trabajo de jefes de unidades de cibercrimen, donde estamos representados tanto Policía Nacional como Guardia Civil. Nos reunimos 2 veces al año, donde intercambiamos experiencias y procedimientos en materia de investigación. Y tenemos también dentro de Europol el JCAT. El JCAT es el Joint Combined, es una especie de órgano operativo donde si tenemos investigaciones que se ven involucrados terceros países, elevamos la investigación y se reúnen también de dos veces al año, y luego si se lleva una investigación hay reuniones periódicas donde nos reunimos físicamente todos los países afectados en esa investigación y intercambiamos la información y nos intercambiamos las tareas para continuar con la investigación. Ahí, por ejemplo, Guardia Civil lleva con Francia principalmente la investigación de NotPetya. Tuvimos un objetivo en España, en Barcelona, un ruso, vinculado con la contratación a través de Bitcoin de parte de la infraestructura de NotPetya en Francia, y eso nos permitió en ese equipo de investigación ejecutar la detención y la entrada y registro con la intervención de los dispositivos en un tiempo prudencial e intercambiar la información obtenida entre todos los países, con Ucrania, que también participó, que además participaron en el registro, tanto la policía francesa como la policía ucraniana. Permitió en un tiempo prudencial recoger nuevas evidencias para continuar con la investigación. Luego, no solamente a nivel europeo, a nivel internacional, estamos también presentes, Policía Nacional y nosotros, en el Grupo Iberoamericano de Jefes de Unidades de Cibercrimen, donde también nos reunimos, en este caso, 1 vez al año, y también sirve como plataforma de intercambio de información. Ahí yo creo que es muy importante también la posición española, no solamente como policía, sino sirve también de puerta de entrada por el idioma en todos los países de Latinoamérica que tienen necesidad también de intercambio de información y de apoyo. Hace un mes, por ejemplo, Costa Rica, a través de ese foro, utilizando en este caso el intercambio de información que facilita Interpol, nos hizo un requerimiento porque tuvieron un secuestro de una persona que se le solicitaba a través de WhatsApp a la familia 5 millones de euros en Bitcoin. En 24 horas, casi 48, pagaron 3 millones de euros en Bitcoin, y a partir de ese momento dejaron de tener conocimiento de la organización delictiva y de la situación del secuestrado. Entonces, ellos no tenían la capacidad de trazabilidad en la investigación del uso de criptodivisas y nos pidieron el apoyo. Con la información que ellos nos dieron, solicitamos también, hicimos una investigación y solicitamos también el apoyo de la plataforma que tenemos en Europol, y pudimos aportarle a Costa Rica la información suficiente que les permitiera abrir nuevas líneas de investigación, además con información muy concreta de nacionales en Costa Rica vinculados con el secuestro. Pues yo creo que también es otro ejemplo de colaboración internacional y de cómo estamos utilizando los instrumentos que tenemos para la colaboración internacional. Volviendo al primer elemento de concienciación, la importancia de denunciar, existe la posibilidad de intercambiar información y de proceder a nivel policial para que podamos ejecutar las tareas necesarias para manejar una investigación donde aparecen evidencias en terceros países. Si estas herramientas no las tuviéramos y no las tuviéramos bien engrasadas, pues investigaciones, por ejemplo, como el tema de Carbanak, la operación nuestra de Loquero o el tema de NotPetya, en ningún momento podríamos llevarlas a cabo. Y ahí están, existen. Vuelvo otra vez a repetir, el Parlamento Europeo va a aprobar el nuevo reglamento que nos va a pedir solicitarle
quién ha registrado un dominio o una copia del servidor que hemos encontrado, localizado, que es el servidor de mando control del malware que hemos encontrado en una denuncia de un hecho vinculado con un tema bancario. Por ejemplo, como ahora están siendo objeto de una atención por parte de estas organizaciones criminales. Si no hacemos uso, los instrumentos los tenemos y la cooperación está. Casos de éxitos tenemos para explicar, pero es muy importante la presentación de la denuncia. Y ya finalizo con la transposición de la directiva NIS. La transposición de la directiva NIS, hay dos artículos que afectan a la denuncia. El artículo 14, que es el que obliga administrativamente a la notificación de los ciberincidentes, pero yo llamo la atención el artículo 18. Si soy víctima de un hecho delictivo, el artículo 18 me recuerda que yo puedo presentar la denuncia, además de la obligación de la notificación administrativa ante los distintos organismos. El artículo 18 me recuerda que puedo presentar la denuncia. Es importante presentar la denuncia en un tiempo prudencial que nos permita a nosotros hacer uso de todas estas herramientas para poder congelar la información que nos va a poder identificar a los responsables de estas organizaciones. Si he sufrido, por ejemplo, que hemos tenido casos, un business email que le han engañado a la directora financiera y ha hecho una transferencia de 450.000 euros y el servidor de correo electrónico está en Australia, no tardemos 4 días, porque 72 horas tenemos para bloquear el dinero. ¿Vale? Y las evidencias, tenemos herramientas para solicitarle a Australia que retenga la información vinculada con ese servidor de correo. Pues todas esas herramientas que hemos ido comentando las podemos hacer uso en un tiempo prudencial. Iba a contar otra cosa. También es muy importante, otro de los grandes instrumentos que teníamos que se me olvidaba, redes 24/7. Todos los cuerpos de policía, hemos acabado, todos los cuerpos de policía tenemos una red 24/7 que está dirigida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Luego tenemos la red 24/7 del convenio de Budapest, el famoso convenio de cibercrimen, que nos permite solicitar a nivel internacional que otro cuerpo de policía sea la autoridad que vaya a ese proveedor de servicio a solicitarle la información y que nos la provea. En el caso, por ejemplo, de España, nosotros también recibimos requerimientos y las trasladamos. Si es a una operadora de telecomunicaciones, le remitimos a la operadora la orden que tiene de retener información vinculada, por ejemplo, con una dirección IP. Entonces, los instrumentos existen, tenemos casos para compartir, pero es muy importante que si no se presenta la denuncia, todos estos instrumentos pues, no sirven de nada. Bueno, yo creo que con esta concienciación espero que haya sido de interés para todos ustedes y muchas gracias por la atención.